Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, estar aquí con ustedes este jueves, el cual espero sea un día de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, para sus familias, para sus seres queridos, que Dios bendiga sus actividades, sus responsabilidades, sus labores, ya sea en casa o en algún área de trabajo, en sus negocios, que Dios los prospere grande y maravillosamente, pero sobre todo que este jueves y todos los días de nuestra vida Dios nos muestre su inmenso, maravilloso y hermoso amor, ese que siente por ti, por mí, y también derrame su favor en nuestras vidas. Y hoy nosotros vamos a continuar con la semana número 26 de lectura, en donde este jueves corresponde leer los capítulos 12 y 13 de Segunda de Reyes y el capítulo 24 de Segunda de Crónicas. Y antes de comenzar, como cada día, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos enseñe, que Él sea quien nos muestre, quien nos guíe, quien nos edifique con la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar con la lectura del capítulo número 12 de Segunda de Reyes. De igual manera, vamos a continuar con el capítulo 13 y al parecer la lectura la vamos a hacer continua, así es, y al final vamos a hacer unos comentarios de cada capítulo. Dice el capítulo número 12, en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en él una tapa, un agujero, y la puso junto al altar, y a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová, y a los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían, que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová, y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para ellos, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque los que hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat, y lo tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías sus padres, rey de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén.
Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la casa, en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Capítulo número 13 de Segunda de Reyes. Vamos a continuar. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dijo Jehová: Salvador a Israel. Y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres, y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás, su hijo. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Se hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Tomad las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas y los de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron a una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos y los miró, y a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Y ahora vamos a leer
el capítulo 24 de Segunda de Crónicas. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoger dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poner diligencia en el asunto, pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? ¿Por qué la impía Atalia y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas sagradas de la casa de Jehová? Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera, a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron, y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey, por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día, y recogían mucho dinero, y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y en bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia de que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron el pueblo, a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat, amonita, y Josabat,
hijo de Simri, moabita. En cuanto a los hijos de Joat y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Como podemos ver, estos tres capítulos, 12, 13 de Segunda de Reyes y 24 de Segunda de Crónicas, hablan específicamente de lo que hizo Joás, ¿sí? Durante su reinado. Recordemos que Joás era ¿sí? Nieto de Atalia, por así decirlo, y que había sido rescatado cuando su padre murió, ¿sí? Cuando el padre de Joás falleció, Atalia, ¿sí? Que era la esposa, mandó a matar a todos sus hijos, perdón, que era la madre, algo así, ¿sí? Mandó a matar a todos sus hijos, y la esposa del sacerdote Joiada y el sacerdote Joiada salvaron a Joás, ¿sí? Y lo escondieron en el templo durante 6 años, y en el séptimo año de vida de Joás, ¿sí? Joiada tomó el control en Judá, Jerusalén, convocó a todos los príncipes, convocó a todos los jefes del ejército, les presentó al hijo del rey, al heredero genuino, ¿sí? Que en este caso, para ese entonces, estaba gobernando en Judá, Jerusalén, ¿sí? La madre, ¿sí? De Ocosías, ¿sí? Que era la abuela, ¿sí? Algo así, de Joás, en esta parte, Atalia, ¿verdad? Que es el nombre. Entonces, Atalia, ¿sí? Introdujo y fortaleció todas esas costumbres que había establecido Jeroboam, ¿sí? Hijo de Nadab, en las cuales se rendía culto a Acera, ¿sí? A los dioses falsos, a los ídolos como Baal, como Astarot, ¿sí? Y otros más que había en el pueblo de Israel, que en sí no eran ni siquiera ídolos que ellos mismos hubiesen fabricado o ellos mismos hubiesen diseñado, sino que eran los ídolos que estaban alrededor del pueblo de Israel. Y Joás, ¿sí? Aunque hizo lo correcto, ¿sí? Parcialmente hizo lo correcto, porque solamente ayudó a que se mantuviera, ¿sí? En este caso, por así decirlo, las costumbres de adoración, ¿sí? El hecho de las prácticas, ¿sí? Las tareas que tenían que realizar los levitas, que eran los encargados del templo y anteriormente del tabernáculo. En sí, Joás simplemente no rechazó que hubiese culto, ¿sí? Que hubiese respeto, que hubiese entrega a nuestro Padre Celestial. Simplemente no lo evitó como lo hicieron los otros reyes, que apartaban totalmente a Dios e inducían al pueblo a adorar a Baal, ¿sí? A Astarot, a Acera, ¿sí? A Moloch y a otros dioses hechizos que ellos mismos adoptaban de las regiones alrededor, ¿verdad? Entonces, pero permitió que la idolatría continuara, ¿sí? Algo parecido como al día de hoy, ¿sí? En este caso, ¿no? Quien quiera creer en X, que crea en X. Quien quiera creer en B, que crea en B. Quien quiera creer en C, que crea en C. Y quien quiera creer en Dios, pues que crea en Dios. No pasa nada, ¿no? Apoyamos a la iglesia, pero también apoyamos a los demás. Algo así era el gobierno de Joás, ¿no? Sin embargo, él, sí, de manera particular, era entregado a Dios, ¿verdad? Tanto así que cuando fue a visitar al profeta Eliseo en el periodo de su muerte, ¿sí? Y cuando Eliseo hace que haga todo esto de las flechas y le anuncia que 3 veces iba a derrotar al imperio de Siria, ¿sí? Que en este caso era el que asolaba, ¿sí? Lo que era tanto Israel como Judá. Jerusalén, recuerden que el primer imperio poderoso fueron los sirios, después los asirios, después los babilonios, después los medos persas, después los griegos y por último los romanos hasta el año 400 o 500 después de Cristo.
y pasaron muchos siglos durante muchos imperios, pero en específico a los sirios, a los asirios y a los babilonios, e incluso a los medos persas, ¿sí? Nuestro Padre Celestial los ocupó, ¿sí? Los utilizó, los instruyó, tanto como para corregir a Israel como para, ¿sí?, que se cumpliese la palabra de Jehová, las profecías, muchas dadas por Daniel, muchas de las profecías de Daniel se cumplieron incluso hasta los tiempos del Imperio Romano, ¿sí?, donde ya, ¿sí?, estaba acercándose la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la primera, ¿sí?, vez que nuestro Señor Jesucristo estuvo entre nosotros, ¿sí?, el nacimiento de Jesús. Pero bueno, esos son otros temas. Aquí Joás, ¿sí?, nosotros podemos observar cómo, a pesar de que hizo parcialmente lo correcto ante los ojos de Dios, ¿sí?, en su corazón no había benignidad, no había misericordia, no había ese sentimiento de gratitud incluso hacia Joiada. Imagínense ustedes que el sacerdote y su esposa primero arriesgaron la vida porque lo ocultaron de bebé, ¿sí?, durante 6 años, no lo ocultaron un mes, 2 meses, sino que lo ocultaron desde muy bebé, ¿sí? Un año aproximadamente tenía Joás cuando la esposa de Joiada y Joiada lo ocultaban en el templo, lo criaron, ¿sí? Pero además el sacerdote Joiada lo vio, ¿sí?, en lo que era el respeto, el amor y la entrega a nuestro Padre Celestial. O sea que el sacerdote tuvo que ver con la prosperidad del reino de Joás, ¿sí?, aparte de haberle salvado la vida, de haberlo criado, de haberlo ocultado, de haberlo protegido, y de que toda esa acción de haberlo ocultado, protegido y criado, ¿sí?, puso en peligro la vida del sacerdote Joiada, porque si Atalia se hubiese dado cuenta que Joiada tenía oculto, ¿sí?, al sucesor, ¿sí?, al sucesor oficial, hubiese acabado con el templo, hubiese matado a Joiada, también a Joás como sucesor, ¿sí?, en el reino, y hubiese acabado su vida. Sin embargo, ¿sí?, cómo es muy importante que nosotros, además de creer en Dios, de respetar a Dios, ¿sí?, nosotros meditemos en los sentimientos que se guardan en nuestro corazón y le pidamos cada día a nuestro Padre Celestial que corrija nuestros errores, que corrija nuestros defectos, porque muchas veces podemos cambiar de conducta, de actitudes, incluso de formas de pensar o de hablar, pero en nuestro corazón guardamos rencor, en nuestro corazón guardamos resentimiento y hace falta un pequeño descuido para que éste salga. En el caso de Joás, ¿sí?, el gran pecado fue olvidarse de la misericordia que Dios había tenido con él a través del sacerdote Joiada, el que lo protegió, lo escondió, lo crió, ¿sí?, para que él fuera, ¿sí?, el sucesor y tomara el reino de Judá, Jerusalén, ¿sí? A veces lo principal que se nos olvida después de que llevamos un trayecto, ¿sí?, caminando tomados de la mano del Padre, es de dónde nos sacó Dios, ¿sí? ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿En qué condiciones nos encontrábamos cuando aclamamos al Padre por su ayuda y Él nos recibió con los brazos abiertos? Y se nos olvida, ¿sí?, hacer lo mismo con los demás. Después de que Dios nos restituye, después de que Dios nos levanta, ¿sí?, nos volvemos soberbios, ¿sí? Y al que en algún momento llega a andar como estábamos nosotros, lo juzgamos. Nos volvemos jueces, incluso hasta de la misma palabra, ¿sí? Vemos de reojo a los pecadores, pecadores según nuestros ojos, ¿verdad?, dijera nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vemos, ¿sí?, la astilla que está en el ojo ajeno y no vemos la viga que está en el nuestro, ¿verdad? Siempre debemos de tener presente de dónde Dios nos tomó, desde dónde nos levantó, en qué lugar estábamos cuando Dios nos tomó en su mano, para que esa misma misericordia que Dios tuvo para con nosotros cuando estábamos, ¿sí?, en el peor momento, cuando de nuestro corazón y de nuestra mente no brotaba nada bueno, cuando nuestra vida se transitaba por el camino equivocado y Dios nos tomó en sus manos, ¿sí?,
y corrigió nuestro camino y hasta la fecha, gracias al Padre, nos lleva por el sendero correcto. No debemos llenarnos de soberbia, ni de altivez, ni de insensatez para los demás. Y cada vez que a nuestro alrededor veamos una persona que por las malas decisiones que ha tomado en la vida, que por las equivocaciones que ha cometido, que por las faltas, el pecado, sí, está destruido, abracémoslo igual que Dios nos abrazó a cada uno de nosotros. Lo principal que debemos de compartir de nuestro Padre Celestial es su amor, gracia y misericordia, esa que recibimos nosotros de su mano, esa que recibimos nosotros con el amor de Dios. El mayor pecado, el pecado determinante de Joás fue haber sido insensato con Zacarías, el hijo de Joiada, el hijo del hombre que le había salvado la vida, ¿sí? El hijo del hombre que lo protegió, que lo alimentó, que lo crió y que después, gracias a Joiada, llegó al trono que le correspondía en Judá, Jerusalén, y que había tomado de manera incorrecta Atalia. ¿Sí? Qué mal. Creo que de todos, en lo personal, de todos los pecados, ¿sí?, que se pudiesen definir como tal, de todas las faltas que podamos cometer delante de Dios, las más graves, sin duda, es el rechazar al Padre después de que Él nos ayudó. Es la idolatría. Pero esa falta, ¿sí?, está cimentada en una sola circunstancia. Por eso considero que lo peor que hay en la vida es la ingratitud, ¿sí?, el ser malagradecido. ¿Sí? Cuando alguien es malagradecido, lamentablemente, ¿sí?, comete faltas graves con aquellos que lo ayudaron, que lo sustentaron en su peor momento. Esto fue lo que cometió Joás. Era un hombre con un corazón ingrato, ¿sí?, totalmente ingrato, tanto para con Joiada como para con nuestro Padre Celestial. Por eso la gratitud debe de ser uno de nuestros cimientos. Siempre estar agradecido con Dios, pero además de agradecerle de todo corazón a Dios, porque de Él provienen todas las cosas y todas las bendiciones que recibimos en nuestra vida, también ser agradecidos con aquellas personas, hombres o mujeres, que Dios ocupó como conducto para bendecir nuestras vidas en los momentos más difíciles o en las circunstancias más graves que hayamos pasado, o incluso aunque no hayan sido tan graves. Toda persona, todo hombre o mujer que Dios ocupa como conducto para bendecirnos, para ayudarnos, para sustentarnos, desde un pastor, un amigo, un conocido, un profesionista, un profesional, alguien alrededor de nosotros. Hay que estar agradecidos siempre, principalmente con Dios, pero también en honor y en respeto a nuestro Padre Celestial, mostrar gratitud para con esas personas que Él envió a nuestro alrededor para ayudarnos, para sustentarnos. Esta fue la lectura del día de hoy, jueves. Me dio mucho gusto estar esta mañana aquí con ustedes, compartir la palabra, comentar la lectura, y yo me despido, no sin antes volver a desearles que tengan un excelente y bendecido día. Que Dios les guarde, que Dios les ampare, les proteja, les libre de todo mal y derrame su amor, su favor y sus bendiciones en nuestras vidas. Nos vemos el día de mañana, viernes, para continuar con esta semana de lectura número 26, compartiendo la hermosa y bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Saludos y bendiciones.